Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias por estar con nosotros, con toda la programación de Radio Claret América, y gracias también por sintonizar Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Roundtree. Vamos a darle la bienvenida a la doctora el día de hoy. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Me encuentro muy bien, espero ustedes también. Sí, muchas gracias, doctora. Pues vamos a iniciar un programa más con toda esta información que nos trae semana a semana, tan interesante y que de alguna manera, bueno, pues nos enriquece este conocimiento que usted tan amablemente nos proporciona. El día de hoy, doctora, vamos a hablar sobre temas muy importantes. Uno de ellos se llama precisamente el programa sobre el mapa de proteínas y la consulta de genética previa a todo embarazo, doctora. ¿Qué le parece si empezamos con el primer tema, que es acerca del mapa de proteínas? ¿En qué consiste esto? ¿Qué es este mapa, doctora? Ok, bueno, primero hay que empezar a recordar que uno de los proyectos más significativos para lo de genética fue el proyecto del genoma humano, que fue donde se empezó a investigar cuántos genes eran los que presentábamos y la relevancia de estos. Entonces, así como se hizo ese proyecto, están haciendo el proyecto de las proteínas. Y recordemos que los genes son los que nos van a codificar esas proteínas. Pero es un poco distinto porque un gen puede dar lugar a varias proteínas. Y una proteína puede requerir de varios genes. ¿Esto por qué? Porque la proteína va a tener varias estructuras. Y hay que recordar que las proteínas pues, son una serie de aminoácidos, es esa secuencia de aminoácidos, pero que además tienen que ir plegadas. Y este plegamiento es lo que le da pues ya su forma física y su funcionalidad. Entonces se habla de estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, en el sentido de que después de que están plegadas y todo, también requieren ciertos procesos, como adición de ciertas moléculas como glicosilación, fosforilación, etcétera, y esto va a dar al final la proteína funcional. Cuando se interfiere en alguno de estos procesos, la proteína puede estar ahí, pero no ser funcional. Entonces, ¿por qué es tan significativo si tenemos ya como esta parte de los genes, saber la parte de las proteínas? Bueno, porque va a haber padecimientos que se pueden causar por diferentes genes y al final afecten a la misma proteína o a la misma vía donde interfiere esta proteína. Y quizás porque no todos los estudios son como mágicos, pues tienen un porcentaje que te detectan las mutaciones, pero no todos son el 100% de detección para las mutaciones. Entonces puedes tener que te detecta un 70, un 90%, pero el restante pues te sigue saliendo como normal y tú estás viendo que el paciente presenta algo y no es normal. Entonces, quizá por esa parte de los genes ya no encontraste como una solución, pero al estudiar las proteínas podría ser que esa vía o esa proteína está afectada, aunque tu estudio de genes te haya salido bastante normal. Y entonces da pie a que se creen nuevos fármacos que interfieran en esas vías. Por ejemplo, quizá no puedes crear el fármaco directo para ese gen o para estos varios genes que afectan y que causan esa misma enfermedad, pero creando el fármaco que ayude a complementar esa proteína que no está completa, pues, o que no tiene su función adecuada, podrías evitarte el crear varios fármacos para cada uno de los genes. Entonces, esa es la relevancia del artículo que ustedes me proporcionaron.
Qué interesante, doctora. Entonces estamos diciendo que se puede identificar que alguna proteína esté carente, que no esté completa y nosotros pudiéramos, ahora sí que darle proteína a la proteína. Darle algo que modifique la estructura y que la lleve a complementar su función. A veces sí está presente, pero está disminuida. Y en el artículo que tuve la oportunidad de revisar, viene que se ha logrado un mapeo de más de 3.600 proteínas. Suena un mundo, pero si lo comparamos a los 23.000 a 26.000 genes que poseemos, aún nos queda mucho camino por ir mejorando y generando conocimientos que permita un adecuado tratamiento. Uh-huh. Qué interesante. Es decir, nuestro propio cuerpo genera proteínas, ¿verdad, doctora? Pero sí. En este artículo realmente nos dice el mapa de algunas proteínas que pudiéramos ayudarle. ¿O hay alguna proteína específica que nuestro cuerpo sea más vulnerable en no generarla correctamente? No, es que eso dependería de la frecuencia de una enfermedad. Hay genes que son más sensibles a tener mutaciones y entonces, por ejemplo, hay una incidencia de, pongamos, neurofibromatosis tipo 1, de 1 en cada 3.000. Y, por ejemplo, neurofibromatosis tipo 2, la incidencia es 1 de cada 40.000. Entonces, por las características del gen, hay unos que son más susceptibles a mutar, pero al final de cuentas, puede mutar cualquier gen y darnos cualquier tipo de enfermedad. Muy bien, doctora, ¿y cuál podría ser el beneficio de uno como paciente saber nuestro mapa de proteínas? Pues porque puedes saber incluso qué medicamentos eres más susceptible a que te hagan efecto. Por ejemplo, recordemos que las proteínas también pueden tener funciones de enzimas y van a procesar esos medicamentos. Y si tienes una cantidad muy elevada de esas enzimas, quizá la dosis que le das a un paciente con una cantidad normal de esas enzimas, para ti no te haga tanto efecto, porque es como si te dieran la mitad de la dosis. Y entonces es esta parte que llamas metilador, bueno, no solo metilador, pero que procesas muy rápido estos fármacos, o metabolizador rápido o metabolizador lento. Muy y bien. Los lentos, por ejemplo, podrían tener incluso intoxicación, porque es como si te dieran el doble de dosis. Ah, caray. Yo no sé si esté relacionado, pero por ejemplo yo soy alérgico a la penicilina. Me comentan, yo no sé si sea cierto, usted me podrá ayudar, que precisamente por abusar de la penicilina en mi infancia, supongo yo, pues mi cuerpo llegó a un punto en que la rechaza ya. ¿Esto es verdad, doctora? Bueno, lo que pasa es que tenemos diferentes mecanismos para responder a cuerpos o factores extraños. Entonces, en uno de los mecanismos, si uno tiene una exposición frecuente y el organismo empieza a reconocer que es un cuerpo extraño, puede desencadenar una respuesta así. Sin embargo, hay personas que nunca se han expuesto y la primera vez que las expones generan una reacción anafiláctica. Entonces, digamos que hay varias formas de generar este tipo de respuesta de alergia. Por ejemplo, un bebé que no puede consumir proteína antes del año, por ejemplo, de la proteína del huevo o así, y tú se la das a los 4 meses. Como su sistema apenas se está formando, su sistema inmunológico se está complementando, va a reconocer aquella proteína y como extraña y va a generar una alergia hacia esta. Entonces es importante, por ejemplo, respetar estas normas de ablactación para disminuir el riesgo de alergias hacia ciertos productos. Alguien que es alérgico a la proteína del huevo, pues hay ciertos problemas, no solo porque no comas huevo, sino porque las vacunas, muchas de estas van a contener esta proteína. Entonces sí es importante y aparte abarca como una cantidad de temas
más extensos. No puede ser una respuesta muy simple. Híjole, de verdad que qué interesante. Además de que el cuerpo es sabio, siempre cuando detecta algo que no le es beneficioso, manda sus señales, ¿verdad? En este caso algún tipo de Sus defensas, rochas. exactamente. Sí, es sabio el cuerpo, de verdad que bueno. Muy bien, doctora, vamos al segundo tema, muy interesante también, la consulta de genética previa a todo embarazo. ¿Por qué una mujer que esté embarazada tiene que tener una consulta de genética, doctora? Eso es muy importante porque generalmente pensamos en el genetista ya cuando tenemos los problemas, cuando nace el niño con malformaciones así, pero una de cada 3 malformaciones se podría evitar. Y entonces, la etapa principal se prefiere antes del embarazo, es decir, planearlo. Siempre que planeas un embarazo tienes más oportunidad de checar la salud de la madre, de checar ciertas condiciones y modificarlas para que sea la etapa más óptima para ese embarazo. Sin embargo, en la otra etapa, en donde todavía se puede lograr un gran cambio, sería entre las 3 a las 11 semanas, que es el proceso en que se forman los órganos del bebé. Siempre hay algo que se puede hacer en determinadas etapas del embarazo, pero hay mucho desconocimiento sobre factores que pueden realmente ayudar a que ese bebé venga en una situación de salud. Entonces, por eso se recomienda una consulta con un genetista previo al embarazo o durante el primero o segundo trimestre del embarazo. De preferencia, si la etapa sea más temprana, pues se puede prevenir más circunstancias que podrían complicar el embarazo. La consulta con un genetista no reemplaza la consulta con el ginecólogo, ni la consulta del ginecólogo va a reemplazar la consulta con el genetista, porque la formación de ambos es muy distinta y tienen que ver con situaciones bastante diferentes. Es decir, la consulta con el ginecólogo ya tiene que checar muchos datos del embarazo y generalmente no te dan información sobre teratógenos, que son este tipo de sustancias que pueden generar un problema malformativo en el bebé. Un ejemplo, por ejemplo, el tomar té durante el embarazo puede ser bastante complicado. Uno de estos datos sería el té de valeriana. El té de valeriana te da riesgo para malformación del labio y paladar hendido y otro tipo de malformaciones. Entonces, una mamá que se siente muy estresada y que evita los medicamentos por razones de malformación, se le hace fácil consumir un té de valeriana y resulta que ese mismo té es el que genera la malformación en su bebé. Entonces, estos datos son muy importantes que las mamás los tengan. Ahora, hay que recordar también que estamos hablando en una pareja completamente sana y que se le dan indicaciones muy precisas de qué puede beneficiar el embarazo y qué le puede perjudicar, a pesar de que sean, por ejemplo, situaciones muy comunes, como la exposición al tabaco, aunque uno no lo esté tomando, también da riesgo para cardiopatías y otros problemas en el bebé. Y hay la parte de la consulta en donde el paciente ya tiene condiciones muy específicas. Un paciente, una pareja que recibe tratamiento psiquiátrico, una pareja que recibe tratamiento para epilepsia y que ya está documentado que este mismo tratamiento puede ser causa de malformaciones en el bebé. Entonces, todos estos datos son los que se proporcionan en una consulta de genética. Por lo tanto, se recomienda a toda pareja que desee iniciar un embarazo o que comienza con un embarazo. Hijo, de verdad que qué interesante, y además de que se puede prevenir tanto, me sorprendió mucho la cifra que nos entregó usted. 1 de cada 3 bebés, bueno, uno de cada 3 malformaciones se pueden evitar si tienen una consulta una consulta previa de genética. Esto es importante. Sí. Y por ejemplo, sí. Otro de los datos, generalmente la dosis que se recomienda de ácido fólico es de 400 microgramos por día. Esto si no se tiene antecedentes de defectos del tubo neural.
Sin embargo, hay muchos artículos nuevos donde mencionan que una dosis de 800 microgramos, que viene siendo lo doble, 3 meses previos al embarazo y 3 meses durante el embarazo, disminuye el riesgo para defectos del tubo neural en el 85% de los casos. Disminuye el riesgo para cardiopatías en el 50% y un 30% de disminuir el riesgo para defectos como de hendiduras faciales, que es labio y paladar hendido. Entonces, si nos fijamos, este simple hecho de tomar una dosis adecuada en el momento adecuado puede evitar muchos nacimientos con malformaciones específicas. Híjole, de verdad que sí es muy interesante. Escuchando todas estas cifras, definitivamente yo creo que debemos de considerar, especialmente para las que piensan y a los que piensen, porque también al papá hay que incluirlo en esto, que sean padres, pues hay que hacer consultas de genética para poder prevenir todo este tipo de riesgos y pues de alguna manera entregarle a nuestro hijo pues la posibilidad de tener una vida sana. Doctora, siempre yo he escuchado, no sé si sea algún tipo de rumor, pero por favor ayúdenos a aclarar esto. ¿Qué hay de que si papá y mamá son del mismo tipo de sangre, puede ocurrir el riesgo de que haya una malformación? No, es totalmente erróneo. Es que cuando se va a casar una pareja, dentro de los estudios que se solicitan, es el tipo de sangre. Sí. Pero es porque hay una incompatibilidad en cuanto cuando la mamá es RH negativo y el bebé que va a nacer es RH positivo, porque se generan anticuerpos para ese bebé y quizá ese bebé no haya problema, pero el siguiente embarazo, como ya hay cierta comunicación entre la sangre fetal y la sangre materna. Entonces, como ya hubo esa combinación y la sangre materna reconoció ese RH positivo como algo extraño, generó defensas. Sí. Y entonces el siguiente bebé puede ser atacado por las mismas defensas de la mamá y generar abortos o generar problemas ya severos. Entonces, es por eso que se solicita el tipo de sangre. Pero la gente lo ha confundido y el dicho popular es ese, es que somos del mismo tipo de sangre porque la mayoría es O positivo, pero no, es el fundamento es buscar que la madre sea RH negativo para identificar si va a haber un riesgo o no en los embarazos. Si ambos son RH negativos, pues lo más probable es que el bebé no tenga un tipo de sangre positivo y no haya ese problema. Pero si la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo, existe mayor probabilidad de que haya este problema y hay que informarle a la mamá y seguir el embarazo y hacer ciertas medidas preventivas. Lo mismo ocurre con esta historia que dicen de que también si son parientes o no se pueden casar porque pasa lo mismo. No, ahí sí hay problemas. Ah. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos de 23,000 a 26,000 genes. Sí. Y el punto es que mis parientes comparten un porcentaje conmigo. Entonces, a veces te dicen, no, es que esta quinta generación. Bueno, una quinta generación comparte un 3.5% de tu información genética. Y ese 3.5%, si lo sacas de 26,000, ya es un mundo de información genética que se comparte. El problema es que hay mutaciones. Nosotros tenemos de cada gen 2 alelos. Es decir, 2 copias, una me la da papá y una me la da mamá. Y hay enfermedades bastante severas o síndromes genéticos que te necesitan ambas copias afectadas. Si tú tienes una copia afectada, la otra copia como que amortigua y jamás presentas datos, pero vas portando esa información. Esa información se puede ir transmitiendo entre la familia, porque como no presentas la enfermedad, no te das cuenta que la tienes. Y tienes mayor posibilidad de que al casarte con algún primo, algún pariente cercano o no tan cercano, compartan esa información y que el hijo reciba ambas copias afectadas, una de cada padre. Y entonces, generalmente son padecimientos severos. Ahora, como en todo, pues hay quien te dice, no, pero es que tales eran primos
y se casaron y no pasó nada. Sí, pero hay mayor riesgo y eso es lo importante, que hay que especificar estos datos y no tomarlos como a la ligera, porque igual te dicen, tiene un riesgo, no sé, pongamos un ejemplo, de 25%. Sí, pues ese riesgo te suena quizá leve o moderado, pero si tu hijo nace con eso, para ti ya es el 100%, porque toda la vida vas a tener que estar pues acudiendo al hospital, porque les digo que generalmente son severos estos padecimientos, o que tienen retraso y otras complicaciones. Y en ese momento, ese porcentaje, aunque haya sido muy mínimo, para ti se convierte en 100%, porque tienes que lidiar todos los días de tu vida con ese padecimiento que quizá podrías haber evitado. Así es. Pues hay que tener mucho cuidado. Entonces ya escuchamos las versiones de la doctora Elizabeth. Sí hay que tomar mucha precaución entre parientes, primos o parientes lejanos o no tan lejanos, mucha precaución, porque a fin de cuentas los que van a afectarse pues van a ser los niños. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Doctora, se nos está acabando el tiempo, pero queremos agradecerle el que nos haya proporcionado estos dos temas tan importantes que los vamos a estar repitiendo precisamente en la plataforma del podcast de Radio Clareta América. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más que quisiera agregar? No, en general no. Les agradezco mucho por su atención. Muy bien, y recuerde usted, estimado radioescucha, si quiere contactar a la doctora Elizabeth, pues es muy fácil, le puede mandar un correo electrónico si usted gusta. En el correo aquí está, es poetas, así en plural, poetas.o, D de David, R de Raúl, Y, @hotmail.com. O por favor sígala en sus redes sociales, en Facebook lo puede encontrar como a la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Elizabeth Ramos Raudri. Así es de que alguna pregunta específica que tenga para la doctora, pues por favor ahí en las redes sociales o mándenle un correo electrónico. Doctora, muchas gracias. Le queremos agradecer su amable participación el día de hoy y pues la esperamos la próxima semana. Ok, muchísimas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Clareta América.